¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos Violentos. Sin duda, lo que marcó la jornada de hoy fue la declaración de Chile Vamos de cara a los 50 años del golpe de Estado. Son 7 los puntos que contiene este comunicado, este documento, con lo que la oposición busca instalar su propio discurso de cara al próximo 11 de septiembre. ¿Cuáles son las repercusiones y cómo está el ambiente de cara a los 50 años? Lo conversaremos esta noche con el ex ministro Marcelo Díaz, con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés, y también el abogado Ronald von der Wet. Y además, vuelve el hijo pródigo, nuestro querido abogado Mauricio Daza. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Hacemos una invitación. Quien pone los climas es el presidente de la República. Y hacemos el llamado para que tenga un mensaje convocante en torno al 11 de septiembre del 2023. Él será responsable si tendremos una jornada pacífica o una jornada violenta. Y por tanto, crispar el escenario, enrarecer el escenario, es una responsabilidad o no del Ejecutivo. Ahí estaba el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, el senador Chaguán, y de aquellas declaraciones le voy a preguntar a nuestros invitados. Pero antes, bienvenido a su programa, don Mauricio Daza, que anduvo perdido. ¿Cruzó la cordillera, Mauricio? Buenas noches. Absolutamente de vuelta ya aquí. Muchas gracias por acompañarnos. De vuelta en estos tiempos violentos que siguen. No solamente los temas que hablaba Eduardo vamos a analizar. Fíjense que este tema de que el gobierno tuvo que sacar a última hora el contrato que visaba el acto que se va a realizar el 11 de septiembre porque había problemas legales. Fíjese, a menos de 5 días hábiles que se concrete. Bueno, eso lo vamos a ver. También el tema de las apuestas online. ¿Son legales, no son legales? ¿Qué es esta polémica entre el gobierno y los clubes de fútbol profesional? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar esta noche acá en Tiempos Violentos. Me acordé de un clásico de la televisión. A esta hora se improvisa, Mauricio. ¿Qué piensan nuestros invitados? ¿Qué opinan nuestros invitados de las declaraciones del senador Francisco Chaguán? El primero en hablar va a ser uno al cual yo le voy a agradecer que esté en el programa porque nos ha costado muchísimo invitar personas de derecha. Ha sido muy complicado. Están teléfonos apagados, andan medio perdidos en estos días. Quizás a partir de la declaración de esta mañana. Ronald von der Wet, muy buenas noches. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. 10 segundos. Buenas noches. Bueno, no tengo ningún problema en ser comodín de la derecha para esto y el diálogo siempre tiene que primar y en ese sentido yo comparto las declaraciones del senador Chaguán. Acá falta diálogo si queremos tener un 11 de septiembre pacífico. Falta diálogo si queremos tener un 11 de septiembre de Pacífico y además responsabilizó al presidente de si vamos a tener un 11 tranquilo o un 11 con incidentes. Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana. Muy buenas noches, Cecilia. 10 segundos para usted. Bueno, es importante coincidir en ciertas materias, yo creo que hay coincidencia, pero esto de decir, mira, yo quiero hacer mi propia declaración, no firmar la tuya, la verdad es que de infantilismo político lo encuentro yo. Infantilismo político, lo que nos plantea Cecilia Valdés de cara a lo que comunicó la derecha, ¿cierto? Chile Vamos, esta mañana. También nos acompaña el ex ministro de Estado, ex diputado también, Marcelo Díaz. Buenas noches, Marcelo, gusto verte. 10 segundos para ti. Muy buenas noches. Tendrán que pasar quizás otros 50 años para que la derecha tenga la claridad que tuvo, por ejemplo, Jaime Belolio hoy día. Es decir, que el golpe hay que condenarlo y punto. Que no hay que buscar matices, excusas ni interpretaciones. Es condenable el golpe y todo lo que vino después. Listo, y con segundos de sobra entonces para son las primeras palabras de Marcelo Díaz. La carta de Chile Vamos tiene 7 puntos. Compromiso con la democracia, comprometiéndonos a usar siempre los mecanismos institucionales para poder resolver las diferencias. 2, nuestro compromiso con la Constitución y las leyes, respetando en toda acción el Estado de Derecho. 3, el compromiso con los derechos humanos, propiciando su protección y respeto irrestricto en toda circunstancia y oportunidad. Compromiso con la paz y la buena convivencia, condenando toda expresión, movimiento o llamado a que se valga de la violencia o terrorismo para la promoción de sus ideas o el logro de sus objetivos. Además, compromiso con la promoción de la dignidad humana en todas sus formas como fuente de libertad. Compromiso con la libertad de pensamiento y de expresión, favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas en un ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad. Y 7, compromiso con la seguridad del país y su población, fortaleciendo la tarea de protección y resguardando a quienes cumplen dicha labor. Yo creo que nadie podría estar en contra de lo que la centro derecha ha planteado el día de hoy. Es de sentido común, perfecto. Pero yo aquí no veo nada alusivo directamente a lo que se está conmemorando. 50 años de un golpe cívico-militar. Cecilia. Yo creo que se le hace un poco el quite a esa discusión, se evade.
Y lo que Chile está esperando es otra cosa. Es decir, mira, aquí nunca más se va a quebrar en un minuto de conflicto, nunca más se va a quebrar el orden institucional, el orden constitucional. Y la democracia se va a cuidar. Porque lo demás de perogrullo, o sea, no están diciendo nada en que uno no pudiera estar de acuerdo. Pero aquí a uno le parece que de repente es, mira, estamos de acuerdo en todo, pero yo saco mi propia declaración, tú sacas tu propia... Hay una falta de oportunidad que está teniendo la política de ponerse de acuerdo y de querer entregar al país un compromiso de que nunca más va a haber un golpe de Estado para solucionar los conflictos políticos que puedan haber, que la violencia política se rechaza de plano. Ese es el compromiso de verdad, lo demás son palabras que vamos a estar de acuerdo la mayoría del país, pero necesitamos un pasito más allá que dé la derecha en ese sentido y todavía se sigue esperando. Ahora, yo creo que la declaración que iba a sacar el gobierno también tenía un problema de forma. Quizás el contenido era un poco más significativo, ¿cierto? Pero la forma en que se construyen esas cosas es colectiva, no es un documento en donde todos los demás están obligados o se sienten un poco presionados a firmar. No se comparte en PDF, se comparte con control de cambios para poder ir redactándola. Se comparte la común. conversación, la discusión y la reflexión. Eso es lo que falta. Escuchemos lo que dijo la presidenta de Bópoli, Gloria Hood, y seguimos conversando. Mire. Todos los puntos que mencionamos son potenciales riesgos para quiebres democráticos. Creemos que el sufrimiento de tantas personas, las incertidumbres que afectaron a Chile durante tanto tiempo, el hecho de que la huella esté todavía presente, marcan nuestra voluntad de que una situación así nunca más se repita. Y por eso, como coalición, hemos manifestado estos compromisos que acaba de leer nuestro secretario general, Juan Carlos González, y que apuntan justamente a proteger nuestra democracia, a empatizar con todos aquellos que han sufrido dolores, a reconocer las distintas visiones. Claro, ahí tenemos a la presidenta de Bópoli de alguna manera argumentando respecto a estos 7 puntos que leyeron esta mañana los respectivos presidentes de partido, en este caso presidenta, y sus respectivos secretarios generales. Ronald, ¿era imposible que la derecha fuese capaz de, en un gesto de grandeza, acercarse a la postura del gobierno y hacer un relato en común? Toda vez que, a pesar de que efectivamente, como dice Cecilia, el texto del gobierno podía ser corregido, ¿cierto? Se podía mejorar muchísimo, era una visión unitaria de país, de todo el espectro político respecto de algo que debiésemos estar de acuerdo, que un golpe de Estado es inaceptable. No, fue imposible finalmente. Bueno, está confirmado. Punto con Cecilia, acá falta diálogo y más que un gran acuerdo parece haber una imposición presidencial. Y ese es el problema. Acá se debieron haber convocado a todos los poderes del Estado, haber hecho una revisión histórica, lo que sea, y llegar a un texto común. Se gastaron, o sea, hay como 15 o 14 glosas de presupuesto para la conmemoración del 11 de septiembre. Hubo un coordinador que fracasó en la gestión, que lo sacó la misma izquierda. Entonces, la verdad, endosarle la responsabilidad a la derecha de una mala organización, a mí no me parece. Yo creo que acá esta cuestión se tuvo que haber planificado con tiempo, haber hecho un gran acuerdo y no a 5 días. Miren lo que pasó con el decreto, lo que decía acá el colega Asa. O sea, es de un infantilismo tremendo lo que está haciendo la presidencia. Mauricio, uno ve aquí un gobierno sin control de la agenda, sin control del relato político. Un gobierno que improvisa también muchísimo, se ha planteado en todos los colores políticos aquí en el panel. Pero además una posición que no perdona. O sea, ve un gobierno de rodillas y dice, yo tomo la agenda y antes del 11 hace una declaración. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad que el gobierno, claro, no tiene la culpa de no tener exactamente el control de la agenda, porque no hay ningún sector afín a él que sea dueño de los grandes medios de comunicación que colocan la agenda. Tiene problemas para manejar la agenda política porque no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Y su coalición está bastante dividida. Pero, claro, uno podría relativizar las culpas, ¿no? Desde esa perspectiva, pero lo que no se puede relativizar es la falta de liderazgo y la falta de acierto, ¿no? Y de perspectiva de parte del presidente de la República, Gabriel Boric, en no haber tomado seriamente este tema, lo digo derechamente. La responsabilidad era del presidente, del día que él entró al gobierno y antes sabía que durante su periodo iban a conmemorarse los 50 años. ¿Qué es lo que hizo frente a esto?
nombró a alguien que, yo insisto, puede a uno caerle bien Patricio Fernández, pero alguien tiene duda de que no contaba con el peso político suficiente para poder articular un acuerdo en un ambiente político que está bastante crispado, pues. Hay figuras que tienen peso político, ¿no?, para los efectos de hacer eso en el ámbito de la coalición de gobierno, que pueden ser exministros, parlamentarios. Sin duda que sí, existe, pero no nombró al amigo del asado, ¿no?, a Patricio Fernández. Ya, dice que lo echó la izquierda, pero bueno, también ahí hay un problema, porque en el fondo él tiene que articular con todos los sectores, lo que también incluye a las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, pues. Tiene que haber un diálogo. ¿Eso existió? No. No basta con hacer un paper, ser genial hablando y escribiendo. Esto requiere liderazgo político, tonelaje político y una conversación de meses. Obviamente para los efectos de llegar a un texto, como se ha dicho, común. ¿Pero qué es lo que hemos visto? Nada de aquello, pues. O sea, lo primero que supimos respecto a esta declaración fue una declaración del presidente de la República en su viaje a España, en una radio, donde dijo, mire, sería una súper buena idea hacer una declaración de este tipo, ¿no? Emplazando al sector político de oposición, emplazándolo. Claro. Es como que ha tratado de sacar a la pizarra a la derecha. Yo creo, sinceramente, que la derecha tiene mucho que explicar y claro que merecen sacarlos a la pizarra, pero si usted quiere generar un acto republicano a los 50 años del golpe, lo que usted requiere es diálogo con interlocutores que tengan el peso suficiente para aquello. ¿Eso ocurrió o no ocurrió? Y mira lo que ocurre. Esta es una cosa muy increíble. Faltaban menos de 10 días y como vieron de que este acuerdo no era posible, ¿qué es lo que empezó a hacer el presidente Boric? Empezó a visitar o a llamar o convocar públicamente a expresidentes de la República. Ahí está la reunión hace algunos días atrás con Sebastián Piñera. Claro. Sacaron la foto. Ahí está la reunión con Ricardo Lagos hace unos días atrás. Sí, en la casa de Ricardo Lagos. La presidenta fue a la casa del expresidente. Ahí está la reunión en La Moneda con la presidenta Bachelet. Oiga, pero a 10 días, obviamente que iba a salir mal, porque resulta que el expresidente Frey no va a ir, ¿no? Y no sé si va a ir el presidente Piñera. Creo que no va a ir. Está en duda, ya, sí. Eso. Oye, y lo otro, ahora recién vienen a decir, ¿a cuánto? 10 días, una semana, es que tenemos nosotros una declaración. ¡Fírmenla! Claro, la declaración puede ser fantástica, pero la política no solamente tiene que ver con contenido, tiene que ver con formas. Oye, Mauricio... Y eso acá no se ha respetado y no había un liderazgo. Y esto es una farra de Gabriel Boric, presidente de la República. El nivel de improvisación es impresionante. Voy a detenerme un segundo en lo que han planteado tú y Ronald, y que tiene que ver con el acto, ¿cierto?, de la conmemoración. A última hora, el gobierno retira desde Contraloría contrato que visa acto de conmemoración de los 50 años. Así lo trae el diario La Tercera. A 5 días en La Moneda se realizará la actividad que espera congregar autoridades, invitados internacionales y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, faltaba una aprobación legal, la toma de razón del ente Contralor, desde donde se habría alertado al Ejecutivo que había fallas en el documento ingresado por el gobierno y que de quedar así sería decretado ilegal. Estamos a 5 días de la conmemoración y el documento se presenta de mala forma, de mala manera. Si se quedaba así, era ilegal y había que hacer otro documento y hacer toda una vuelta. Retiraron el documento. Vamos a ver si llegamos al 11. Con invitados internacionales. O sea, aquí esta es la mejor muestra de la improvisación que hay en el gobierno. Marcelo Díaz. Sí, yo quiero ir un poquito atrás porque y voy a tratar de hacer un acto de no sé cómo decirlo, de separación de mi condición de militante del Frente Amplio y partidario del gobierno y ser también, tener mi juicio al respecto. Sí. Yo creo que efectivamente ha faltado una gestión más eficaz, o más gestión, no lo sé. Yo lo dije en su momento, a mí me cae bien Pato Fernández, pero creo que ese cargo nunca hubiera existido. No era necesario. En Chile no es necesario. Esta no es el Brasil con los asesores presidenciales en un Estado federal que tienen otro peso. Yo creo que ese cargo no hubiera existido, lo había dicho. Pero al margen de eso, a mí lo que me duele del resultado de esta conmemoración lo quiero ejemplificar con un hecho ocurrido estos días en el Abierto Estado de Tenis de Estados Unidos, donde un jugador alemán escuchó esta frase que, vergüenza nacional, el presidente Piñera estampó en el libro de visitas de Estado de Alemania, Deutsche Ruhe alles, Alemania por encima de todo, le escuchó desde la cancha, paró el partido, hizo que sacaran a la persona que lo dijo y continuó el partido. Este es un chico que no vivió los horrores del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, pero tiene conciencia histórica de lo que significó el nazismo para Alemania y el mundo. Y
a pesar de no haberlo vivido, es capaz de decir, sabe que yo no juego mientras este señor no salga de ahí. Eso es lo que uno esperaría de las nuevas generaciones. ¿Por qué yo lamento? Porque entiendo el punto que dice Mauricio, pero la derecha puede haber hecho un documento en que dijera algo sobre la condena al golpe y no lo hace. Y no lo hace porque sigue siendo tributaria de ese régimen. No nos olvidemos que la derecha sostuvo hasta bien avanzada la democracia que no sabía la violación de derechos humanos. Yo la sabía porque en mi curso militar, en mi curso estaba el hijo de Pepe Carrasco. Tenía 16 años. No la sabían ellos que estaban en el gobierno, en los ministerios, en la moneda, asesores de la dictadura. Por eso se corrigió. No era dictadura militar, es dictadura cívico-militar. Sí. Todos estos días hemos escuchado testimonios que dan cuenta de cómo el golpe se preparó mucho antes, cómo quería impedir que Allende siquiera asumiera. El asesinato del general Schneider asumió antes que el presidente Allende asumiera el cargo. Y a la derecha le cuesta decir eso y buscan estirar y alargar. Entonces, está bien, el gobierno hizo mal, faltó gestión. Su propia declaración, ni una sola referencia a lo inaceptable que es la ruptura democrática mediante un golpe de Estado, que es el punto de lo que estamos conmemorando, lo que tú decías. Eso no está. Y yo lo lamento porque es el legado para las futuras generaciones. Porque todavía no hemos construido una cultura que permita que de todos los sectores, especialmente la derecha, que conectó, participó del régimen militar, que se benefició de él, que Marcelo, construyó al amparo de ese régimen, que violaba derechos humanos, cuya información la tiene hoy día, que robaba, que saqueaba al Estado de Chile su propio poder político. Entonces uno esperaría, y yo sé que hay, por eso mencioné a Jaime Belolio, porque me pareció valiente lo que él dijo. Sobre todo Pero Marcelo, siendo yo creo de que ante muchos la chilenos UNE. pueden estar de acuerdo con esa crítica que se hace del actuar de la derecha, que le dicen, bueno, pero ok, está bien sus 7 puntos, la carta, perfecto, pero ¿dónde se habla del golpe? ¿Dónde se habla de la violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera? No hay una condena respecto de eso, pero el gobierno tiene que asumir que aquí está improvisando. O sea, lo que dice Mauricio es cierto. Cuando el presidente asume, sabe que le han tocado los 50 años y podría haber empezado a tejer desde el primer día con la derecha, más allá de la rechazo, más allá de cualquier Por eso dije, más allá de mi pacto. condición de partidario del gobierno, me hago cargo de eso. Hemos tenido 3 ministros de Cultura y el día 1 se le designó a ese ministerio como el responsable de la conmemoración. Eso es evidente. Y el gobierno tiene que asumir su propia responsabilidad. Es que un decreto esté mal hecho a esta altura de la vía, no toma razón. Claro. Te muestra todo. pero eso sirve de excusa para que la derecha siga buscando cómo explicar en alguna medida el golpe. Francamente, 50 años después, medio siglo después, seguimos intentando buscarle alguna explicación, alguna justificación. Porque eso finalmente, una justificación, en vez de decir lo que es categórico e inequívoco. Los golpes de Estado no son aceptables. Lo que nosotros queremos que las futuras generaciones, cuando escuchen golpe de Estado, digamos unánimemente, no hay nada que justifique el golpe. Porque el golpe es el punto de partida del horror de la violación de derechos humanos durante 17 años en Chile, de las que recién hay condena, en algunos casos, la que ocurrió a propósito de lo comentado el programa pasado, la de los cómplices, autores y encubridores del asesinato de Héctor Jara. Recién, 50 años después, y otros más. El chico que apareció recién conociendo a su mamá, que fue objeto de rapto y secuestro en dictadura de las manos de su madre y vendido al extranjero. En fin, o sea, eso yo hubiese esperado de la derecha, ya lo que quieran. Hacemos nuestra propia declaración, porque el gobierno lo ha hecho como la reverenda. Ok, Sí. listo, check. Pero no hay ni una frase de condena al golpe de Estado en esa declaración. Lo de Víctor Jara es impresentable. Son 7 los responsables del crimen de Víctor Jara. 2 fugados, Los- creo, ¿no? Y hay 2 prófugos, Dos claro, prófugos. una cosa que no, a 50 años no se puede creer. Ronald, lo que dice Marcelo, ¿por qué Chile Vamos no incorporó una letra respecto a la condena directa del golpe y las atrocidades que vinieron después en la dictadura? Por complejo, No sé si la pensando carta en- la habrá redactado Chalper, no sé, hay que preguntarle a ellos, pero la verdad es que... ¿Tú lo habrías incorporado? Es que, mira, yo no me siento emplazado con lo que dice Marcelo. Efectivamente, yo nací en los años 90, tengo un compromiso democrático con los derechos humanos y la izquierda a mí no me va a venir a dar cátedra de los derechos humanos. O sea, yo creo que los derechos humanos son para todos y de todos los sectores políticos y hay que respetarlos en todo contexto. También la responsabilidad política de la ADC en el golpe, bueno, eso también quizás lo pudimos haber analizado a propósito de la conmemoración, porque claramente habían militantes de la ADC que están apoyando el golpe de Estado. Entonces, acá hay que ser crítico en la historia y en la perspectiva. Estamos hablando de algo que pasó hace 50 años. Tenemos la región del Maule sin ayuda. El gobierno no ha llegado a la región del Maule, está destruida. Tenemos socavones en la quinta región. Tenemos un país, un gobierno de una ineficacia tremenda, donde la gente, lamentablemente, o sea, no está siendo escuchada porque tú hablas con la gente en la calle y nadie te está hablando del 11 de septiembre. Si esto es un tema de los políticos. Son dividiendo a los políticos y los políticos son los que están ganando votos con esto. Además, las víctimas ni siquiera quieren hablar. Yo escuchaba en la mañana unas víctimas del informe Vallet que no querían revelar el secreto.
Y ellos Claro, decían, bueno, y no se va a revelar si ellos no lo quieren hacer. Y es que eso se había dejado en duda de parte del Ejecutivo cuál iba a ser la posición que iban a tomar. Entonces hay que ser claros acá. Hay una falta de organización. Yo habría hecho algo más republicano, habría dialogado más y habría visto el tema desde una perspectiva integral. O sea, personalmente yo no me siento emplazado por el golpe militar. Nadie de mi familia participó en eso y yo soy de otra generación y no me voy a hacer responsable de algo que pasó Bueno, hace esa es 50 años. es la típica respuesta que hoy día se trata de justificar algo que pasó. Donde la de O ser sea, responsable. Pero es que le das con eso y ¿sabes qué? Con tu violencia verbal nunca se va a llegar a ninguna parte. Con ustedes no se puede construir nada, porque lo que haces tú es seguir agrediendo. Lo que haces tú es no reconocer que hubo un golpe cívico-militar porque naciste después. Yo también nací después, pero uno tiene que asumir las responsabilidades cuando uno está en un sector político y lo representa como en un programa de este. Yo espero que la EC también asuma su responsabilidad. A ver, ¿sabes cuál es el problema de ustedes? Es que no quieren reconocer el horror que generaron en este país. Yo no he generado ningún horror. No, pero estoy hablando del sector. Aquí estamos hablando de política. No lo tomes como algo personal porque estamos conversando de política. Y Pero cuando Cecilia, tú eres agresivo de esa forma. La ¿Pero DC cómo agresivo? ¿Por qué muy- agresivo? ¿La DC hace un mea culpa, Cecilia? Porque una Nosotros, parte de la DC el mea pidió culpa el que hemos golpe. hecho, nosotros, el mea culpa que O sea, hemos decir hecho, la verdad, el presidente Elwin en su momento lo- es que sabes lo que manifestó. molesta tu violencia. Yo no sé si yo fuera hombre serías igual, pero yo te pido que te calmes cuando yo hable, porque sabes, la historia es la historia y la memoria siempre va a estar presente. La democracia cristiana cometió el error de no condenar el golpe de Estado como un hecho oficial. Y la carta oficial que hizo no condenaba el golpe de Estado. Lo decía como que era algo que se tenía que hacer. Nosotros tenemos la carta de los 13. Y el presidente Alberto Undurraga, que ha sido el único presidente que ha dicho que ojalá la declaración de la democracia cristiana oficial hubiese sido la declaración de los 13 que condenaron el golpe al instante. Hay que decir que la democracia Entonces, cristiana, como muchos cuando partidos, uno tiene hace... distintas Yo tampoco vertientes, viví en esa ¿cierto? época, pero yo lo digo porque yo enfrento, yo doy la cara, ¿te fijas? Porque hay que analizar la historia para poder mejorarla. Pero no me escondo tras el año que nací, tras que no tuve nada que ver. O sea, aquí estamos tratando de mostrar una grandeza que la derecha, aunque se le ha puesto como oportunidad, no la tiene lamentablemente. Ya, Cecilia, tú eres de un partido que tiene distintas vertientes como muchos partidos, ¿cierto? Sí. Tú eres de un ala más progresista de la democracia cristiana, si tú quieres, o más de izquierda de la democracia cristiana. Sí. Pero dentro de la democracia cristiana, efectivamente, hubo un grupo que sí pidió el golpe, que estaba a favor del golpe, que fue una férrea posición de Allende. Y sin embargo, hubo 13 militantes de la democracia cristiana, famosísima es la carta, que rechazan... Que también era oposición a Allende. El golpe, y que también era oposición, pero fueron capaces de condenar el golpe de inmediato. Sí. La DC ha hecho un mea culpa, claro, como podrían hacer los partidos de derecha. Mira, el presidente Elwin lo dijo en sus memorias hace ya un buen rato, en su libro. Y a mí me pareció que esa grandeza que tiene el presidente Elwin debiéramos tratar de imitarla en los otros sectores. Yo creo que sí, que efectivamente. Nosotros como democracia cristiana éramos opositores a Allende. No éramos un partido, aquí yo soy progresista, pero nosotros éramos opositores a Allende. Pero nunca nos hubiésemos imaginado que esto iba a terminar de esa forma. Nosotros no fuimos golpistas, nosotros no gobernamos con la dictadura, nosotros no asesinamos a las personas como sí lo hicieron personas que hoy día siguen en la política chilena, porque este golpe no solo fue militar, sino también con personas de carne y hueso que hoy día siguen liderando la derecha chilena. ¿Y qué le parecen, Cecilia, las declaraciones del expresidente Frey, que no condena directamente la situación vivida del golpe y la posterior dictadura, sino que más que nada invita a superarlo y a mirar hacia el futuro? ¿No hay una mirada tibia del expresidente? Difícil calificar a un expresidente cuando es del mismo partido de uno. Sí. Esto es súper difícil. Pero efectivamente yo no la comparto. Yo no la comparto. Yo lo hubiese dicho de otra forma. Pero como digo, es bien difícil para una persona del mismo partido calificar a un expresidente de la República. De hecho, el presidente Frey no va a ser parte de la conmemoración del 11 en La Moneda, está fuera del país. Sí. Marcelo, hablemos de cifras. Ronald decía, la gran mayoría de los chilenos no quiere hablar del 11. Este tema es un tema de los políticos. Tenemos el dato exacto, 56,5% de los chilenos
Aquí tengo el dato exacto. Lo tengo acá. 56,5%, ¿cierto? Muchas gracias, equipo. Encuesta Pulso Ciudadano. Está nada o poco interesado en la conmemoración del golpe de Estado. Claro, una mayoría, un 56%, pero hay mucha gente a la que esto le interesa y sin duda el día lunes, 11, en nuestro país no es un día normal. Marcelo. Es que yo creo que ese dato, si uno lo cruza con otro, que es la adhesión o pérdida de afecto a los sistemas democráticos, son lo relevante. Y voy a volver al caso de este tenista. Si eso es lo que de verdad queremos, si conciencia sobre los horrores del pasado, yo tampoco había nacido, yo tenía 2 años para el golpe. Entonces, no por eso estoy aquí representando, no estoy a título personal, estoy representando una cierta idea. Sí, entonces me hago cargo, porque si no... una mirada integral no no te hace violento. Fíjate, o sea, entonces, pero esto lo tengo que hacer un comentario respecto, porque si no dice que yo no había nacido, tampoco nací en la Segunda Guerra, pero tengo un juicio sobre el Holocausto. Claro. Sí, por supuesto, yo también lo tengo. Yo condeno tampoco la nací en violación de Palestina, los tengo un juicio del conflicto entre Israel y Palestina. Tampoco ni soy ruso ni ucraniano, pero tengo una opinión sobre ese conflicto. Uno está aquí para expresar una opinión sobre ese A uno le invitan para Entonces, eso. lo que digo es que ese dato es relevante, porque si lo que nosotros queremos es construir un sistema sólido, y fíjate que lo más curioso de esto es que por estos mismos días uno ha visto la declaración del ex general comandante Ricardo Martínez. ¿Tú crees que él cuando presentó el libro lo fue un condenado, un procesado, un acuerdo formalizado por violación de derechos humanos, lo fue a traidor? ¿Qué era lo que le ocurrió al vicepresidente del expresidente de Adolfo Suárez en España? Cuando intentó hacer la reforma a las Fuerzas Armadas, al franquismo. La derecha en Francia no recuperó la posibilidad de ser una alternativa democrática mientras no se desembarazó del franquismo. Lo hizo antes el ejército español que la derecha española. Y aquí está pasando lo mismo. Van las Fuerzas Armadas siempre un paso adelante. Porque los políticos, y tiene razón eso, y perdóname que tengo bueno, tú eres militante, pero yo compartí la Cámara con Rosaura Martínez, que resultó ser directo responsable de violación de derechos humanos. Lo llevó un partido de derecha, en sus filas. No 1, 2, 3, 4 periodos, no sé cuánto. No sabían. No les importa, o no les importó. Entonces ese es el problema. Por eso Lo siguen justificando. más allá del tema de los errores del gobierno, que son evidentes, ha habido o déficit de gestión o insuficiente gestión. Más allá de, yo por ejemplo, yo reconozco lo que dice Cecilia, les he hecho mucha reflexión sobre esto y he escuchado desde Retorno a la Democracia la condena al golpe y desde antes, condena. Sí, su declaración oficial fue favorable al golpe. Estaba la carta de los 13. Tengo la suerte de haber conocido por lo menos 2 de ellos, a Belisario Velasco y a don Roland Fuentealba. Fui diputado por muchos años. Sí. Y he escuchado su historia y fue un acto de coraje. Pero luego la ADC tuvo su propio proceso de revisión de su conducta. Entonces uno valora eso. Claro. Yo en realidad creo que a quien más le perjudica esto es, por una parte, al país, que no es capaz de todavía construir una cierta mirada común, si no significa que tengamos un juicio compartido respecto a lo que ocurrió en la Unidad Popular y antes. Pero respecto de una cosa, los golpes de Estado no son aceptables como solución a los conflictos que tiene un país, ni mucho menos el horror de la violación de derechos humanos, que todavía eso a la derecha le cueste ponerlo por escrito. A mí más que enojarme, me duele. Me parece que es un palo para el llega a la conclusión de que lo volverían a hacer. Porque si no hay un reconocimiento, un mea culpa, uno llega a la conclusión de que volvería a pasar. Entonces, eso también es complicado tenerlo como siempre presente en la historia. Va a poder replicar Ronald. Quiero escuchar a Mauricio Daza, pero antes veamos lo que dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya, el senador Javier Macaya, respecto de si van o no este próximo lunes a La Moneda. A ese acto van a asistir personas que, una mezcla de rabia, dolor, absolutamente justificable y entendido, personas que fueron víctimas, o ellos o sus familiares, de situaciones muy dolorosas en el pasado, que contribuir en un clima donde además se puede hacer apología a figuras que a nosotros no nos parece que merezcan homenaje, como el expresidente Salvador Allende. Son actos donde el texto que se firma es tan importante como el contexto en el que se dan las situaciones. A ver, Mauricio, ¿qué te parece lo que plantea el presidente de la UDI, el senador Macaya? Y además te pregunto, con esto se termina por desplomar cualquier posibilidad de mirada unitaria a nivel de Estado, a nivel de país, a nivel republicano, ¿cierto?, respecto del golpe. Bueno, era predecible, ¿no? Ayer lo dijo Gonzalo Fonsalía, que me alegro que haya vuelto al programa. Te mandó muchos saludos. Vuelva, sí. En el sentido que tenía más problemas con los anfitriones que con el contenido propiamente tal del acto. Bueno, esto es producto de falta de diálogo político, ¿no? Y obviamente esto termina
en que vamos a tener un acto que finalmente va a representar a un solo sector, ¿no? Y un sector importante de nuestra sociedad va a estar fuera de este acto, ¿no? Y por lo tanto, insisto de nuevo, para qué voy a repetir, esto es falta de liderazgo, es el resultado, digamos, de improvisar, de no hacer las cosas bien, y el liderazgo le correspondía, en este contexto, al presidente de la República. Ahora, respecto a la discusión que se ha dado, bien breve, yo creo que está claro que las sociedades tienen memoria, ¿ah? Más allá de la memoria individual de cada uno de nosotros. Y cuando esa memoria no se respeta o no nos hacemos cargo de ella, finalmente las cosas no se van a superar, cualquiera que sea la generación. O sea, acá se espera de que finalmente todas las personas que vivieron el golpe de Estado y la unidad popular mueran prácticamente para superar esta cosa, un grave error. Es cosa de analizar lo que ha ocurrido con también sociedades que han vivido procesos traumáticos, ¿no? Esa memoria social queda, ¿no? Y tenemos que hacernos cargo. Y por lo tanto, en ese sentido es irrelevante, ¿no? Si es que uno estuvo o no presente en ese momento, ¿no? Porque las heridas van a seguir, ¿no? Y lamentablemente este año no pudimos, como sociedad, acercarnos para poder llegar a ciertos mínimos comunes. Yo la tristeza que siento, ¿no? Y también la decepción de que acá no se hicieron las cosas bien, es que pudo haber existido un resultado, porque más allá de cualquier cosa, yo estoy de acuerdo desde mi postura política con lo que se ha dicho acá, que me habría gustado obviamente un mea culpa de la derecha respecto a lo que ocurrió. Pero independientemente de eso, si uno analiza los 7 puntos, oiga, acá había material para construir. O sea, los 4 primeros puntos, oye, están las puertas abiertas. O sea, por ejemplo, en el primer punto se dice, mire, ¿sabe qué? Los conflictos en democracia, acá dice, la democracia, respetar la democracia, comprometiéndose a usar siempre los mecanismos institucionales como medio para resolver nuestras diferencias. Lo contrario, un golpe de Estado. Si hubiese existido esta declaración en una mesa, se habla un poco más, es decir, no se acepta, en ese contexto nunca se debe aceptar un golpe de Estado. Ahí estaba. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo triste finalmente, que llegamos a una pelea partisana de lado y lado, ¿no? En un momento que pudo haber tenido una significación, y dónde estaban, ¿no?, los ingredientes para los efectos de poder llevar a cabo ese esfuerzo y tener una declaración conjunta, ¿no? No estábamos tan lejos. No estábamos tan lejos. Sí. Entonces, yo diría que ese es el problema. Bueno, y era predecible que finalmente la derecha se iba a marginar de este acto, y lamentablemente este acto va a ser un evento comunicacional, ¿no?, de un sector de nuestra sociedad, y no va a tener el significado que debió haber tenido los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Ronald ha sido emplazado en varias oportunidades, Ronald, derecho a réplica, y además, lo que dice Mauricio, no estábamos tan lejos, era cosa de... ¿De qué? ¿Qué nos faltó para sentarnos todos juntos? Comparto que acá hay un problema organizacional, o sea, esta cuestión fue improvisada totalmente. Y ahí está el problema. Acá se debieron haber convocado los poderes del Estado, y no es atacar, Cecilia, es ver la historia con perspectiva y revisar las declaraciones, las causas, el por qué. Si se va a condenar el golpe, bueno, veamos por qué se produjo el golpe, y es perspectiva histórica. Yo no estoy justificando nada. Y que lata que digan que uno es violento por tratar de emplazar a las responsabilidades de un partido político que a mi juicio tuvo responsabilidad en el golpe de Estado. Pidieron el golpe de Estado varios militantes de la DC, entonces eso es lo que yo creo que falta diálogo, falta que todos hablen, que las culpas se centren en la mesa, pero en ningún caso dar una opinión es un ataque. Y otra cosa que me pareció muy grave lo que dijiste que por no firmar ese documento la derecha estaría dispuesta a hacer otro golpe de Estado. No dije que por el documento. Lo que dije es que si no se reconoce que con un golpe de Estado no se puede continuar democráticamente en un país, si no se reconoce ese hecho... Pero ahí lo están reconociendo, te lo acaban de leer. Si no se reconoce ese hecho, un golpe de Estado nunca más, quiere decir, y si se va de la pregunta, quiere decir que entonces es posible que vuelva a pasar. Bueno. O que vuelvan a incurrir en esto. Entonces, es súper delicado no reconocer las cosas que todo el país reconoce. Porque quiere decir que se justifica y se sigue justificando. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque siempre la respuesta es que el gobierno de Allende no era bueno. Es que el gobierno de Allende... Sí, efectivamente, nosotros teníamos críticas con el gobierno de Allende. Pero eso no justifica un golpe de Estado en ninguna circunstancia, porque pueden tener la misma crítica con el gobierno de Boric. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? En el punto 1 lo podrían haber planteado abiertamente, Ronald. Oye, sí, pero se desliza, pero no está. Sí,
Está bien, pero falta diálogo institucional. Si acá fue una estoy de cuestión que acuerdo. estuvo desorganizada. Pero para decirlo, Ronald, con respeto, no necesitan otro actor. Hicieron la declaración solo. No había límites para decir lo que había que decir. Mira, yo lo traía a hablar con un parlamentario, perdonen que un ex parlamentario. El día que murió Pinochet, la sala se vació. Se fueron todos al funeral. Todos. Quedaron creo que 2 parlamentarios de derecha. 2 o 3, no más. ¿Sí? Esa es la verdad de la historia de la derecha. Su configuración se debe... Fíjate, yo escucho a Macaya, yo a Macaya le creo. Es otra generación. Pero tiene que lidiar con un partido que todavía tiene un fuerte pinochetista. Un fuerte en el sentido de una resistencia a Pinochet. Lo mismo Renovación Nacional, que el otro día descubrieron una placa a Sergio Neferjar, para más allá de la declaración del presidente. Entonces, esa tensión dentro de la derecha aún no se resuelve 50 años después. Fíjate que hoy día, mientras nosotros insisto, llamo- yo fíjate, perdón, ¿Sí? yo a Macaya lo entiendo, entiendo su punto de vista. Yo no sé si él está dispuesto a más, pero mi opinión es a propósito de del emplazamiento de la ADC. Yo vengo del socialismo, milité 33 años ahí. Vengo de la lucha contra la dictadura siendo secundario. Y valoro que la ADC haya hecho después, una y otra vez, nunca más un golpe de Estado. Tuvo su posición, vio el impacto que tuvo y fue de capaz de sostener otra posición. Hasta lo que dice Alberto Undurraga. Ojalá la declaración oficial hubiese sido la de los 13 y no la oficial. No es tan difícil, o sea, bueno, sí, es difícil porque lo hemos visto, pero eso se trata. De decir, ¿sabe qué? Lo hizo, yo de verdad, me creo que hay que seguir atentamente el curso de lo que está haciendo hoy día el excomandante en jefe, se me olvida el nombre, Martínez. Martínez, Su general apellido, Martínez. El general Ricardo Martínez. no recuerdo, porque hoy día dijo una cosa muy importante, ayer. La responsabilidad de todo lo ocurrido recae en Pinochet, porque con la verticalidad del De poder mando. militar y del mando, podía haber detenido. Bueno, eso es lo que uno espera como legado para las futuras generaciones que quede en la historia. Los quiero llevar a otra cosa, pero nos quedan unos breves segundos. Mauricio Daza. Sí, a ver, insisto, yo estoy de acuerdo con que la derecha tiene mucho que responder, ¿no?, respecto del golpe cívico militar. Ya, pero dicho eso, también digamos que la declaración que hizo hoy día Chile Vamos tiene elementos que son rescatables. Sí. Y a partir de estos elementos yo no podría concluir de que, si es que creemos estos compromisos, ellos, si estuvieran en posición de hacerlo de nuevo, lo harían de nuevo. Porque ¿qué es lo que dice? Se comprometen, estos son los partidos, son más allá de las personas. Sí, estos nuestro compromiso como institucionales. partido. Dice, se comprometen con que la democracia, comprometiéndose a usar siempre los mecanismos institucionales como medio para resolver nuestras diferencias. Eso va en contra de un golpe de Estado. 2, la Constitución y las leyes, respetando toda acción al Estado de Derecho. Un golpe del Estado está en contra del Estado de Derecho, obviamente. Disolver, digamos, el Parlamento y atacar, digamos, al Ejecutivo. 3, se comprometen con los derechos humanos, propiciando su protección y respeto irrestricto en toda circunstancia y oportunidad, ¿no? 4, la paz y la buena convivencia, condenado toda expresión, movimiento llamado que se valga de la violencia o al terrorismo para la promoción de sus ideas o el logro de sus objetivos. La promoción de la dignidad humana en todas sus formas como fuente de libertades y garantías sociales que comprometa a todos y cada uno. Y bueno, ahí hay otros temas, ¿no?, que tienen más contenido político. La libertad de pensamiento y expresión, favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas en el ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad, y la seguridad del país, que eso es ya más contingente, y su población, fortaleciendo la tarea de protección y resguardando a quienes cumplen su labor. Pero por lo menos respecto a los 3 primeros 4 puntos, o sea, que la derecha haga una declaración institucional está bien, no es lo que nos habría gustado, no es el contexto proporcional a la importancia, ¿no?, de una conmemoración como la que vamos a vivir, pero creo que acá también hay elementos que hay que destacar. Sí. Porque perfectamente podrían no haber hecho absolutamente nada. No haber hecho ninguna declaración, simplemente atacar lo que se estaba haciendo. Sí. Entonces yo también valoro esta declaración y creo que hay que tomarla también desde esa perspectiva. Fijémonos en lo que no está, ok, pero también demos cuenta de lo que sí está acá. Marcelo recordaba un episodio de ausencia en el hemiciclo por parte de la derecha. Bueno, hoy se estaba llevando adelante un homenaje, en el marco de los 50 años, por supuesto, a diputados de oficialistas, a diputados de izquierda, ¿cierto?, que estaban ejerciendo su cargo al momento del golpe de Estado. Uno de ellos, Vicente Atencio, del Partido Comunista, otro de ellos, Luis Gastón Lobos, del Partido Radical Socialdemócrata, y también Carlos Lorca, del Partido Socialista. 2 de ellos todavía, Lorca y Lobos, aún forman parte del listado de detenidos desaparecidos. Y en el momento en que se rinde este homenaje,
muy pocos parlamentarios de derecha se quedan. La gran mayoría se va. No había ningún republicano y de Chile Vamos prácticamente todos se fueron. Entonces, ¿cómo leer esto, Ronald? Yo, si hubiese sido diputado, me habría quedado en el ¿Te habrías hemiciclo. Sí, no tengo ¿Esto es problema. una falta de respeto, de sensibilidad? Creo que sí, creo que yo me habría quedado, habría un minuto de silencio, no habría tenido ningún problema yo en estar ahí. Creo que se quedaron algunos parlamentarios, está bien. Por eso digo, sí, no todos se fueron, unos pocos se quedaron. Pero la gran mayoría se va. En el momento además en que conocemos la declaración de Chile Vamos respecto del 11. Entonces, cuando el senador Chaguán, el presidente de RN, empieza al presidente y dice, bueno, si el 11 queda aquí tenemos problemas, ya sabemos porque el presidente es el que ha tensionado, el presidente es el que ha dicho, y esto nos ayuda a tener la cosa más tranquila. Yo me habría quedado, pero a mí lo que me preocupa efectivamente es que acá la Cámara de Diputados hoy día estaba revisando los proyectos de resolución que no tienen ninguna validez, o sea, hay como 34 proyectos de resolución para votar en relación de lado y lado en relación al 11 de septiembre. Entonces, insisto, no quiero, yo me habría quedado en esto, pero creo que hay urgencias sociales hoy día que atender y no las están atendiendo. Problemas de seguridad, problemas de vivienda, y está bien hacer estos homenajes, pero que no cubran toda la agenda del día. Pero este era a ver, yo creo que es una falta de respeto, primero. Como dices tú, una falta de sensibilidad, pero ahí, escucha Mauricio, ahí sí que se me contrapone con la declaración, porque entonces es muy distinto lo que declaro con lo que hago. Entonces, claro, uno tiene el legítimo deber de dudar de esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente una declaración que tiene puntos muy buenos, como se dijo acá, de verdad sea creíble por la ciudadanía? Yo creo, ir en esa misma... eso es lo que me pasa, porque Mauricio tiene toda la razón. Si uno lee la declaración, hay puntos que son muy buenos y que parecen decir lo que uno esperaría que se dijera. El problema es cómo hace eso, cómo uno puede creer cómo uno puede pensar que no es un acto insincero. Si su bancada parlamentaria se ausenta un homenaje, quiero entregarle la información a Ronald, que es asesor parlamentario, si quería saberlo, que las horas de homenaje están fuera de la sesión legislativa, por tanto, no distrae tiempo. No hay alternativas. Estaba hablando de los proyectos de resolución. Tampoco distraen tiempo de la hora legislativa, van después. Así Sí, que pero no se pueden votar otros proyectos. pero seamos rigurosos. El día de sesión legislativa, la sesión dura de 1 hora a tal hora. Después de eso van las de acuerdos, soluciones, los homenajes, todo lo demás. Por tanto, no distrae ni un segundo la agenda de la Cámara el tiempo que ocupa un homenaje. Ninguno. Eso es así, según el reglamento de la Cámara, y ha sido siempre así. Después de votar el proyecto de ley, antes de votar el proyecto de ley, durante el discutir el proyecto de ley, tocan los homenajes. Por tanto, no hay una distracción. No es que está ocupado la seguridad ciudadana o el de homenaje versus la seguridad ciudadana. Eso no es verdad. Para que también haga un poquito Se de podría pedagogía. ampliar el tiempo para votar los otros proyectos. Los pueden, pero las sesiones tienen una cierta duración Sí, precisa. está bien. ¿Por qué? En todo el mundo, y tú deberías saberlo, porque eso permite y garantiza que haya quórum. En todo el mundo, desde que se inventó el sistema parlamentario. Así que no distrae energía. Entonces uno dice, si la fuerza parlamentaria de estos declarantes y un acto de homenaje a 3 diputados, 2 de ellos detenidos desaparecidos, no se queda. A días de la conmemoración de los 50 años, ¿nos da la sensación de que en realidad es insincero, que es poco genuino? Insisto, no de todas las generaciones de la derecha. Yo no creo que esto sea así, por ejemplo, en Macay, en Chalper, o en Belolio u otros más. Paulina Núñez, o sea, estoy citando algunos los que me vienen a la cabeza, con los que tuve más posibilidades de compartir, que son las nuevas generaciones de derecha. Sí. Que probablemente, y a lo mejor no les estoy haciendo ningún favor, siguen apisonados, presionados por la vieja guardia pinochetista que sigue estando presente en esos partidos. Esa es mi única explicación, porque no los veo a ellos no condoliéndose con el horror y el dolor de las víctimas. No lo veo. Entonces, bueno, en fin, Mira, de esperar que... Y si me hago cargo, mira, a los 30 años hubo una conmemoración de Estado. Sí, A los 40 también. también. A los 50 nos farreamos la oportunidad. ¿De quién fue la responsabilidad? No lo sabemos, pero bueno, tengo aquí algunos de los que se retiraron. Luis Sánchez del Partido Republicano, Sergio Bobadilla de la UDI, Gustavo Benavente de la UDI, Sofía Cid de RN y Miguel Mellado de RN, entre otros muchos más. Uno de los diputados a los que se estaba homenajeando, ¿cierto? Es justamente un diputado del Partido Radical Socialdemócrata, Luis Gastón Lobos, quien todavía es un detenido desaparecido. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, habló respecto de la ausencia de parlamentarios de derecha. Escuchemos. Desde el Partido Radical rechazamos absolutamente la actuación que tuvo la derecha en el Congreso Nacional
Al retirarse, cuando se iba a homenajear a los mártires, diputados detenidos desaparecidos, en nuestro caso Gastón Lobos, en el caso del Partido Socialista Carlos Lorca. Creemos que es un acto bajo, que no habla de la humanidad que debe existir y la reconciliación que buscamos los chilenos y chilenas. Ya basta de estas superposiciones, ya basta de esta actitud de la derecha. Y después, a mí lo que me molesta y me llama la atención es que terminan culpándose mutuamente. ¿De quién es el responsable del ambiente que se genera? O sea, el ambiente lo han propiciado todos los colores políticos. El presidente o el ejecutivo improvisando, o como plantea la presidenta Bachelet, este ambiente tóxico, el ambiente eléctrico que decía el presidente Boric. Él también tiene una responsabilidad en eso y su equipo también. Pero desde la oposición, con este tipo de ausencias, creo que tampoco colaboran a que el ambiente esté un poco más calmo, Mauricio. Bueno, obviamente lamentar este acto, ¿no? Porque básicamente involucraba hacerle un homenaje más que a militantes o parlamentarios de un partido, a personas que fueron detenidos y desaparecidos y que eran miembros de una institución de la Cámara de Diputados. Y eso también es una afrenta a una de las instituciones que hay que recordar, también fue afectada por el golpe, ¿no? Se disolvió el Congreso. Entonces, yo creo que desde un sentido más institucional y republicano, lo que corresponde es, obviamente, hacer este homenaje. Ahora, de nuevo, yo no sé, hoy día ando muy optimista o qué me pasa, pero prefiero ver el lado, digamos, el vaso medio lleno. Un cuarto lleno. El cuarto lleno. Oiga, no todos se retiraron. No todos se retiraron, ¿no? Uno dirá, está bastante vacío. Le cuento algo, señor. En general está vacío porque no van muchos parlamentarios a la sala. Buen punto. No, así que también se lo agrego. No es que todos los asientos, eso no estaban llenos antes, durante ni después. O sea, no van. Generalmente hacen el quórum al comienzo y funciona, qué sé yo, con el 50% más uno del quórum de la Cámara, ¿no? Un poquito más. Así que yo valoro también la gente que se quedó, ¿no? Y si se quedó gente, significa que no había una instrucción de partido, salvo los republicanos, eso no había ni uno. Pero, y lo que se dice acá, no, a ver, es poco creíble. Ya, pero muchas veces uno, del otro sector dice, oiga, cuando alguien del Partido Comunista firma una declaración por los derechos humanos y dice, pero yo no les creo porque me apoyan a Fidel, o apoyan al castrismo. O qué pasó en los socialismos reales, ¿no? Con miles de muertos, como en Hungría, por ejemplo, qué sé yo. Bueno, pero ya firman algo de un compromiso formal, institucional, y esa es una palabra que sí vale y abre por último un camino. A ver, hay que ser inocente para decir de que no hay personas al interior de los distintos partidos de Chile Vamos que expresamente o más soterradamente, claro que están de acuerdo con Pinochet. Claro que incluso los pueden hasta admirar, entre comillas, salvó al país y todo ese discurso. Pero esto abre un camino. Porque por último una cuestión que está en disputa en ese sector político. Y el que los presidentes de los partidos firmen algo así, bueno, va abriendo un sendero. Porque lamentablemente nuestra historia, como se ha dado nuestra historia, no, a 50 años no tenemos un consenso suficiente respecto de materias mínimas vinculadas con el golpe de Estado. Es triste que no lo hagamos, como ocurrió con Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que tantas veces ha sido citado, ¿no? O en otros países que también han vivido estas tragedias, ¿no? Pero bueno, es el camino que estamos recorriendo y yo creo que hay que valorarlo como un avance. ¿Es lo que nosotros hubiésemos esperado? No. ¿Es suficiente? Bueno, para muchos de nosotros no, pero es algo. Así que, bueno, una vergüenza y una lástima la actitud de quienes dejaron la sala y valorar a quienes sí se quedaron. Y, bueno, obviamente esto no genera y sigue ahondando un ambiente de división a puertas de esta conmemoración. Marcelo, mucho escuchamos, ¿cierto?, lo necesario o lo bueno que sería un mea culpa de la derecha respecto de lo que pasa el 11 y lo que viene después. ¿Ayudaría, serviría, corresponde que de izquierda también haga un mea culpa respecto de el actuar antes y durante y después también? Es que yo creo que el socialismo lo hizo, fíjate. ¿Qué es eso sino el difícil proceso de división en el exilio y en la clandestinidad, la renovación socialista, la reivindicación de la democracia no como un medio, sino como un fin en sí mismo? Toda esa reflexión que ocurrió en las condiciones más duras posibles. Hablando de Carlos Lorca, el documento marzo 74, que era cuando asumió la dirección, después de que había sido diezmada por la dictadura de la dirección, y asume a Carlos Lorca, que luego diezmada en el 75, ahí desaparece Carlos Lorca, y había integrado recién la dirección del partido, era el secretario general de la Junta Socialista a los tiempos del presidente Allende. Hizo una reflexión muy crítica, lo acusaron incluso de liquidacionista porque quería construir un solo frente antifascista en esa época, ¿no?
Yo creo que el PS pagó con sangre. Yo hoy día no milito en el PS, pero fui militante y tanto y me identifico con la cultura, la historia, la identidad socialista en Chile. Pagó con muerto y con sangre sus propios errores. Y yo creo que quizás, claro, no está tan actualizado el debate hoy día, pero la Revolución Socialista tiene que ver con eso. Yo recuerdo algo de nuestra propia formación en tiempos de clandestinidad para prepararnos a la militancia socialista. Asumir que la democracia es un fin, que no hay posibilidad de un objetivo socialista si no es en democracia. Y eso, fíjate que es un legado del propio Allende. Y algunos dicen, mira, hasta en la OEA, antes de ayer, le rindieron homenaje a los países y inauguró una sala con el nombre de Allende en la OEA. Porque si hay una cosa que Allende le lega al socialismo y que paga con su muerte, el precio que significa eso, es que en la versión chilena y en la universal y la global no hay posibilidad de alcanzar el socialismo, por decirlo así, de la manera que se decía antes, sino a través de la democracia, y en democracia y con democracia. Sí. Yo la verdad no sé si los chilenos están tan ariscos a escuchar respecto al 11, a saber respecto al 11, a conversar y reflexionar respecto al 11, pero lo que sí creo que hay más consenso es que el ambiente necesita estar un poco más calmo, más mesurado, más sereno de cara a una fecha que evidentemente despierta pasiones. Vamos a ver cómo evolucionan estos días. Estamos a exactamente 5 días, ¿no? 5 días de conmemorar el golpe de Estado. Estaremos, por supuesto, revisando la evolución de la temperatura ambiente en torno a esta fecha. Los quiero invitar a cambiar completamente de tema y revisar lo que pasa en nuestro fútbol. ¿Viste? ¿Cómo fútbol? Sí, pues no deportivamente, no vamos a hablar de Berizzo, ni de los lesionados, ni del partido con Uruguay, pero sí de lo que pasa con las casas de apuestas. Ayer, a través de la unidad de investigación de Radio Bio Bio, conocimos cómo el señor Carlos Baeza es director y abogado más representante de casas de apuestas y es que se habría embolsado más de 1.000 millones de pesos por sus servicios, contactando a través de lobby, ¿cierto?, a diversos parlamentarios. ¿Qué dijo el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, respecto de esta historia? Escuchemos. En ese sentido, hemos determinado y me ha tocado suscribir el oficio de instrucciones que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, al tener estos contratos con casas de apuesta en línea que, en conforme a la legislación vigente y en particular también en razón de lo que nos ha planteado la Superintendencia de Casino y Juego, que es la entidad pública que regula y fiscaliza precisamente este tipo de actividades en nuestro país, hemos considerado que esta actividad es una actividad que se desarrolla al margen de la ley, es una actividad que no tiene fundamento normativo, tal y como lo mandata nuestra Constitución Política en el artículo 69, número 13, que señala que las casas de apuesta o los juegos de azar tienen que regularse por ley y por lo mismo, por ejemplo, una actividad similar como es la que realiza el Hipódromo de Chile a través de Teletrack, se encuentra con una habilitación legal explícita. Entonces, por lo mismo, hemos impartido estas instrucciones que, como les decía, se las notificamos hoy en la mañana a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en la cual le damos un plazo de 30 días para que deje sin efecto los contratos con las casas de apuesta en línea. Ahí estaba el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, señalando clarito, esto está al margen de la ley. Sin embargo, ayer lo conversamos aquí en el panel y algunas voces planteaban, ojo, quizás esto se tiene que revisar, quizás esto es un poco el ejemplo de cuando los taxistas estaban muy molestos a partir de las aplicaciones. Bueno, esto es legal, no es legal, corresponde. El Ministerio de Justicia le ha dicho a la NFP que en un plazo de 30 días, si no me equivoco, tiene que cortar relación con esta casa de apuestas, lo que deja al fútbol chileno con un 40% menos de sus ingresos. O sea, prácticamente entre la espada y la pared o con la pelota en la raya. Mauricio Daza nos explica todo este embrollo en tiempo de Daza. Tiempo de Daza, volvemos obviamente para hablar acerca de los juegos de azar. Siempre se dice, mire, sí, son legales, no son legales, hay un vacío, por lo tanto ahí se puede hacer algo. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a verlo con la siguiente imagen. Este es el punto de partida de todo, ¿no? Fíjense, la Constitución vigente establece cuáles son materias de ley, o sea que solamente se pueden regular a partir de una ley enviada al Congreso y aprobada por él mismo conforme a las normas generales. Son materias de ley, artículo 63, número 19, las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general. Eso es lo primero. Ahora, ¿hay una ley que regula esto? Bueno, le cuento que sí, hay varias. Pero la principal es aquella que estableció la Superintendencia de Casinos y Juegos y además estableció normas sobre los juegos de azar. Fíjense, esto es bien interesante porque esta ley define qué es un juego de azar, porque tenemos que saber de qué estamos hablando.
Y se señala que juegos de azar son aquellos cuyo resultado no depende exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente de la suerte. Y para que estén aprobados, tienen que estar incluidos en un catálogo de juegos que establece la ley o un reglamento por disposición de la ley. Fíjense, esta norma establece una regla general que se vincula con que los juegos de azar se tienen que desarrollar necesariamente por entidades que sean expresamente autorizadas para el efecto por parte del Estado. Y es muy importante, esta norma señala que estos permisos de operación, y cito, en ningún caso comprenderá juegos de azar en línea. Entonces, bueno, eso es lo primero. Los juegos de azar en línea, entonces, no se encuentran permitidos por regla general en nuestro país. Ahora bien, existen ciertas entidades que históricamente sí han desarrollado esta actividad, pero han tenido una habilitación legal, ¿no? El subsecretario hablaba de Teletrack, ¿no? De los juegos de hipódromo. Bueno, también hay otras entidades que son probablemente muy conocidas por ustedes. En primer lugar está la Polla Chilena de Beneficencia. Esto pasa como bien colado, ¿ah? Pero esta es una empresa del Estado. El 99% lo tiene Corfo, el 1% el fisco. Y el objetivo que tiene es precisamente realizar y administrar un sistema de sorteos, organizar y administrar, operar y controlar un sistema de pronósticos y apuestas relacionados con competencia deportiva. Fíjense, Polla puede operar también las apuestas o estos pronósticos deportivos online. De hecho, tiene un mecanismo. No le voy a hacer propaganda, pero no sé si han escuchado a este experto de Polla. Usted se mete ahí online y puede jugar en línea, ¿no? Haciendo apuestas del resultado del torneo nacional o de otras competencias. Y eso está aprobado por ley. No estoy pasando ningún anuncio, ni juego, ni tengo canje con Polla. Pero Polla Chilena de Beneficencia, acá estamos. Estamos en día que usted puede llamar sin ningún problema. Bueno, en segundo lugar, fíjense, otro que también es bien conocido es la Lotería de Concepción. Esto es bien interesante porque a diferencia de Polla, que es una empresa del Estado que tiene personalidad jurídica propia, es la Lotería de Concepción una repartición de la Universidad de Concepción. No es una entidad autónoma. Y su objetivo es precisamente mantener, realizar y administrar este sistema de sorteos de lotería en conformidad a las disposiciones de la ley. De hecho, ellos son los que han realizado este sistema de juegos de apuesta, por lo menos lícitamente, desde más antiguo, ¿no?, en nuestro país. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con quienes realizan o administran este sistema fuera de la ley? Oiga, esto está sancionado en el Código Penal, efectivamente. Y fíjese, se castiga a los dueños de la lotería o casa de juego no autorizados con una pena de cárcel que va de 61 días a 3 años de privación de libertad, más una multa de 11 a 20 UTM. Pero también se castiga a las personas que concurren a la lotería y casa de juego no autorizados, también con penas que van de 61 días a 540 días de privación de libertad o, una de dos, multa de 11 a 20 UTM. Y acá hay una norma que yo me acuerdo que cuando estudiábamos Derecho siempre era como entretenido, tiene un capítulo, ¿no? Nuestro Código Civil de 1857. Ya era la tesis de Andrés Bello de restringir precisamente los juegos de azar. Esto nunca fue bien visto. El tema del azar, del casino, era malamente visto, ¿no? Y por eso la restricción. Y fíjense, esta norma es bien singular. Código Civil. ¿Qué establece? Que los juegos de destreza, desde el punto de vista de las obligaciones que generan, las deudas no se pueden cobrar. Pero si se pagan, no se puede pedir devolución. En los juegos de destreza, como por ejemplo, si yo contigo, Eduardo, digo, ¿sabes qué? Juguemos a apuntarle al aro de básquetbol. El que apunta bien, gana. Ya, perfecto. Yo gano y tú no me quieres pagar, no te puedo cobrar. Pero si tú me pagas, tú me puedes pedir la devolución. Perfecto. Esa es una norma, ¿no? Es un campeonato en boque. Exacto. Y los juegos de azar, fíjate lo notable, que son aquellos que no dependen de la destreza de los jugadores, en ese caso esas obligaciones no se pueden cobrar. O sea, ya desde el Código Civil de 1857 está esta restricción. Ya, toda esta vuelta para decirle lo siguiente. ¿Son legales los juegos de azar en línea a las empresas que están patrocinando a la ANFP? La respuesta claramente es no. Y cada vez que ellos están promocionando en camisetas o incluso colocándole al trofeo de un torneo el nombre de una empresa de apuestas de juegos de azar, están promoviendo una actividad que en Chile es ilegal. El problema es cómo tú lo regulas, porque finalmente estas empresas no funcionan en Chile y funcionan en países donde sí es legal.
Y ahí está entonces un poco el problema, ¿no? No ha existido tampoco la voluntad por parte de la autoridad, ya sea de bloquear estos sitios web, ya sea realizar una acción de fiscalización en esta materia. Y por lo tanto, en este contexto, el Ministerio de Justicia sí tiene las facultades para decirle, ¿sabe qué? Usted, que es finalmente una entidad sin fines de lucro, usted, si no termina con estos contratos, entonces yo le voy a cancelar su personalidad jurídica. O sea, la NFP podría no seguir funcionando si es que no cumplen con esto. Entonces, claro, tú dices, es el 40% de las ganancias. Claro, es una actividad que está vigente. Pues. Imagínate, si no está vigente y lo cierran, van a ganar cero. Así que ese es el conflicto. Hay proyectos de ley que regulan esta materia, pero no han logrado avanzar todavía en el Congreso. Oye, es muy entretenido el tema. Los equipos más populares del país, la gran mayoría de los equipos, pero entre ellos Colo-Colo y la U, son auspiciados en su camiseta por estas casas de apuestas. Todos menos uno. El torneo nacional tiene un apellido siempre. Se llama Torneo Nacional, en algún momento fue una FP, antiguamente era, no sé, un banco. Bueno, hoy día es Torneo Nacional Betson, si no me equivoco. Entonces, uno dice, estas marcas, la cantidad de dinero que se gastan en marketing para publicidad, con famosos rostros, modelos, exfutbolistas, rostros de televisión, o sea, es multimillonario. Y la plata que se embolsó el señor Díaz, Guiñez, más de 1.000 millones de pesos para juntarse con diputados. ¿Para qué? Para explicarles un poco a lo que se dedican. ¿Quiénes son los dueños de esto? Están constituidos en paraísos fiscales, no tributan en Chile. No, esto es muy... Perdón, yo no quiero imputar un delito, pero esta cosa sí es muy fácil que se vaya para platas oscuras o platas de lavado de dinero. O sea, no sé si es, no tengo idea, no lo estoy acusando, pero es muy fácil de que esto se establezca para esta situación. Sí, porque cuando discutimos la ley de la superintendencia de casino, los focos eran, primero un foco real, que es la ludopatía. En Europa está regulado. Un país donde te declaran ludópata y no puede entrar a ningún casino de toda la Unión Europea. Así es. A mí nunca me gustaron mucho los casinos, nunca me contactaron a mí, pero me acuerdo del debate de las tragamonedas, que era si eran de azar o de destreza. Sí. Pero fíjate, tú mencionaste el tema de las aplicaciones. Uno, te menciono otro, las criptomonedas. Dos, los casinos. Hay una realidad que tiene que ver con la globalización de la que tenemos que hacernos cargo. Porque lo que dice Gajardo es correcto, el subsecretario. Esto no tiene marco legal. No tiene marco legal, por tanto están operando ilegalmente en Chile. Habiste paciencia a toda la ley, de toda la institucionalidad. Exactamente. El impuesto interno, claro. o sea, todo. Exactamente. Entonces, yo creo, pero como ya no somos una isla, porque el foco de los juegos de azar tenía que ver con la ludopatía y el segundo lo mencionaste, el lavado de dinero, que es muy fácil hacerlo por esta. Entonces, están regulados, hay una superintendencia de casino, por la importancia que tiene. Hubo un debate patrimonial importante sobre la puerta de los casinos de los municipios. Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacernos cargo de que hay una situación ilegal y regular. Regular. Tú estás por regular. Ayer Marco Antonio Núñez también decía, regulemos esto. Ahora, parece que está regulado, parece que ya está prohibido y no sé, no sé si se va a cambiar. Me queda muy poco tiempo, por eso sí, es que yo creo que se demoraron mucho en advertir esto. Y eso también es sospechoso. O sea, llevamos cuántos campeonatos yendo al estadio y, a vista y paciencia, en las camisetas, en toda la publicidad, el sistema de apuestas. Entonces, cuando tú dices, mira, tenía que venir el Ministerio de Justicia a decir esto, la verdad es que la NFP se estaba haciendo el leso hace harto rato. Entonces, pucha, uno podría sospechar de todo el sistema en esto. Ahora que haya esta amenaza de que se le cancele la personalidad jurídica a esta asociación, a mí me parece que es absolutamente correcto. Porque no me digan que no sabían. Yo me acuerdo cuando se juntaron con el gobierno, la NFP se juntó con el gobierno por lo de la violencia en los estadios. Después se filtraron unos WhatsApp de la gente del fútbol, de Milad y toda la gente, de los dirigentes, diciendo que este era un gobierno que no sé qué. También los basurearon. Yo creo que con esto empatan el partido. 1-1. ¿Ronald se recuperó? ¿Le entró Pues la apuesta. ¿Le entró polvo al carburador? Ahora Marcelo Díaz está igual. No, Polvos sospechosos. Yo acá estoy de acuerdo con los compañeros del panel. Yo creo que hay que regularlo y justamente las normas que decía muy bien el abogado Daza dan cuenta de los años, o sea, 1921, el Código Civil, etcétera, etcétera. Entonces, falta modernizar la legislación y llevar los actos digitales como este. O sea, efectivamente estas empresas se constituyen afuera, tienen la personalidad jurídica en otro país y me entró una duda, no sé si estarán tributando estas empresas. No tributan. Eso hizo el gobierno, el país con la ley FinTech para las criptomonedas, que domicilien y tributen. Nos vamos a seguir adentrando en esta materia en otros programas porque la verdad es que pitazo final para este bloque. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.